Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga grandemente. Una vez más aquí a través de este medio para poderles traer una palabra de parte de Dios que puede edificar sus vidas. Así es, muchas bendiciones, un cordial abrazo para cada uno de nuestros amigos que nos ven a través de este medio y dándoles gracias a Dios porque hemos empezado una semana llena de muchas bendiciones y sobre todo que hemos podido hacer una reunión en la casa del Señor, pero eso no nos impide hacer un mensaje a través de este medio para compartir el mensaje de salvación para aquellos que todavía están en casa y esperan que todo esto esté normal. Pero lo que sí te digo, que nada puede impedir que tú aclames al Dios de la gloria. Por eso en este día yo quiero compartirte un mensaje, la palabra del Señor que dice en el Salmo 37, del 23 al 27, dice, porque por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayera, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Es una promesa que Dios tiene para ti, querido amigo, querida amiga, ¿sí? Que Jehová es el que ordena los pasos del hombre, ¿sí? Y Él nunca te dejará caído, Él te levantará, Él es el que te sostiene, Él es el que nos ha sostenido en estos tiempos difíciles y el que te seguirá sosteniendo. Pero si tú te agarras de Él, si tú dejas que Él guíe tus pasos, si tú te apartas del mal y haces el bien, vivirás para siempre, dice el Señor. Porque dice que Él no ha visto, yo no he visto descendencia justo que desamparado, ni su descendencia que mendigue en pan, ¿sí? Él siempre va a sustentar tu casa, Él siempre va a sustentar las necesidades en estos tiempos que aún todavía nos falta por seguir caminando, que se vienen de parte del hombre, pero las cosas que vienen de parte de Dios son grandes para los que creen en Él. Amén. Para los que creen y confían en Dios, siempre hay cosas buenas, siempre hay cosas maravillosas. Así que quiero que adoremos al Rey de Reyes y Señor de Señores en estos momentos, ¿sí? Con esta adoración. Oh sí, Señor, te adoramos con el corazón agradecido, con un corazón lleno y necesitado más de tu presencia. Que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti. Oh fiel Señor, oh sí Señor, te adoramos. Todo lo sabes de mí. Cuando miras mi corazón, todo lo puedes ver. Adórale. Oh sí, Señor, te adoramos. Llena mi vida a una sola verdad. Que cuando me miras, nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena
ojos revelan, Señor. Puedo saber que no soy nada sin ti. No soy nada sin ti, Señor. Oh, fiel Señor. Oh, te adoramos. Todo lo que tú sabes de mí. Cuando miras mi corazón, todo lo puedo ver dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Dilo. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Que tu mirada puesta en mí, que tu fidelidad lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sí, Señor, tú nos llenas de tu paz, Señor. Esa mirada, Padre, Sí, esa Jesús. mirada, Padre, que tú haces Sí, cada Padre. día hacia tus hijos Te que te adoramos. buscan, que anhelan, Exaltamos, Señor, oh Rey. ver tu rostro, Padre. Te Esa mirada nos glorificamos, llena oh de Dios. paz, Señor. Por Grande eso eres tú, hoy Jesús. nos llenamos de esa paz y de esa confianza, Señor, que solamente tú nos las puedes dar cuando alzamos nuestros ojos hacia los cielos, de donde vendrá nuestro socorro. Sí, Señor, reconocemos, Señor, tu grandeza y tu fidelidad en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos porque solo tú, Señor, eres Sí, Jesús, digno tú de eres grande y adoración. poderoso. Te adoramos, Señor. Te En el adoramos, nombre de Padre. Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Grande es Alaben el porque Señor. Él vive. Amén. Dios es bueno, Dios es grande, Dios es todo poderoso. Amén. Amén. Dios es digno y Él es fiel con cada uno de sus hijos. Hoy nos reunimos en casa y en la casa de Dios. Hemos estado alabando, exaltando con los hermanos, pero no vamos a dejar de compartir también el mensaje. Amén. Así que para los que no pudieron estar en casa hoy, los hemos extrañado, nos seguimos extrañando y esperamos pronto verlos para poder darles la mano, estrecharles un abrazo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Sí? Hoy Aleluya. quiero compartirles un texto
que está en primera de Pedro, capítulo 2, del verso 11 al verso 25. Vamos a hablar de algo que es muy importante para nosotros, que es primero que nuestra ciudadanía no es de este mundo. Nosotros Amén. no pertenecemos a este mundo, pero estamos en él. Nosotros somos del cielo, hemos venido del Padre y vamos a volver al Padre. Sí, aleluya. Aunque hay mucha gente que se ha enamorado de la tierra, que le gusta la tierra, que quiere vivir en la tierra eternamente, pero lo cierto es que no vamos a vivir en la tierra eternamente, sino va a llegar un momento en que vamos a tener que partir, va a llegar un momento en que vamos a tener que decirle chao a esta tierra e ir a la casa de nuestro Padre. Por eso Jesús dijo que Él va al Padre a hacer moradas, porque es allá donde nosotros vamos a estar con Él. Por eso Él dijo, si no hubiera yo os hubiera dicho, pero donde yo estoy, ustedes estarán conmigo. Amén. ¿Sí? Entonces vamos a leer primera epístola de Pedro, la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 11 al 25. ¿Sí? Lo voy a leer en la nueva versión internacional y dice lo siguiente, queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad o a los gobernadores que él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Eso es actuar como personas libres, que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Den a todos el debido respeto, amen a los hermanos, teman a Dios y respeten la ley. Criados, sométanse con todo respeto a sus amos, no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables, porque es digno de elogio que por sentido de responsabilidad delante de Dios se soporten las penalidades aún sufriendo injustamente. Pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Antes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. ¡Wow! Amén. Tremenda palabra, tremendo mensaje de parte de Dios para nuestras vidas. Amén. Primero, nosotros tenemos que empezar de nuevo, ¿sí? Estamos en una nueva temporada. Hemos estado encerrados por algo que de pronto no tenía que encerrarnos. Hemos estado encerrados por algo que de pronto no era que nos tenga en este encierro, porque se ha dado tanta propaganda a esta pandemia
que mucha gente se ha llenado de pánico, se ha llenado de miedo y se ha llenado de muchas cosas y tiene miedo a la muerte. Pero nosotros lo que vamos a hacer es volver a casa, porque no somos de esto, de este mundo. Por eso dice el apóstol Pedro, dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. ¿Sí? Y en lo que acabamos de leer aquí en Pedro, Pedro nos está hablando, nos está llamando la atención a que vivamos una vida justa en un mundo lleno de zozobra, en un mundo hostil, en un mundo lleno de dificultades, lleno de adversidades que nos va a presentar la vida. Nosotros, los hijos de Dios, somos extranjeros en este mundo, porque venimos del Padre y vamos a volver al Padre. Por eso es que esperamos la venida de Cristo, para irnos con Él, a adorar y a exaltar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Porque el propósito de nuestras vidas es que exaltemos al Rey de Reyes, que exaltemos al Señor de Señores, que glorifiquemos su nombre con nuestras vidas. ¿Sí? Y nosotros como hijos de Dios tenemos que entender que tenemos tres obligaciones en el mundo. Tenemos tres puntos de vista que como hijos de Dios debemos de vivir en el mundo. Primero es que nosotros tenemos que ver la vida cristiana y la vida en este mundo como peregrinos. Porque no somos de este mundo, somos embajadores de Cristo, somos antorchas ardientes de Dios para alumbrar a aquellos que están en tinieblas y vuelvan a conectar su vida con el Rey de Reyes, vuelvan su vida a su Salvador, vuelvan su vida a su Señor y Rey. Entonces nosotros somos embajadores en este mundo, no pertenecemos a Él, pero somos embajadores de Él, embajadores del reino de los cielos. Tú y yo hemos venido a este lugar a cumplir un propósito. Por eso dice el apóstol Pedro: amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Estoy leyendo la versión Reina Valera ahora, del 60. Hermanos, nosotros tenemos, dice, le ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Y da un consejo y dice: mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque les acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Somos embajadores del reino. Entonces tenemos tres puntos de vista que vamos a ver en esta hora acerca de lo que Pablo dice de nuestra función, de nuestra labor como cristianos, como hijos de Dios en este mundo. Primero, somos embajadores, somos peregrinos, somos extranjeros en esta tierra, llena de hostilidad, llena de dificultad, llena de problemas, de adversidades. Somos extranjeros, pero no solamente somos extranjeros, sino que en lo que hemos leído también vamos a ver que somos ciudadanos. Y el apóstol Pedro nos dice cómo debemos de conducirnos como extranjeros, como ciudadanos, y también cómo debemos conducirnos como siervos. Somos embajadores, somos ciudadanos y somos siervos. Somos gente que está empleada, gente que tiene un trabajo y se debe a un jefe. Y vamos a estudiar esa palabra en estos momentos. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en cuanto a eso. Y entonces primero, como embajadores, les decía que somos llamados a ser antorchas, llamados a hacer luz en el reino de las tinieblas. Nosotros somos llamados no a querer construir un castillo acá, sino a construir el reino de los cielos
en este lugar, a extender el reino de los cielos, a extender, a alcanzar a cuantas vidas podamos para que sean salvos, para que pasen de las tinieblas hasta la luz admirable de Cristo. Aunque muchos nos hemos olvidado de esa labor y de pronto estamos queriendo como permanecer en este lugar y nos hemos olvidado que somos embajadores. Yo no conozco a ningún embajador de que esté de algún país en otro país pensando quedarse a vivir en ese país para siempre, sino él sabe que está en una misión, sabe que está cumpliendo un objetivo y que una vez que él cumpla sus objetivos va a tener que retornar a su tierra. Y tú y yo vamos a tener que retornar a la tierra del Padre. ¿Sí? Por eso debemos de mantenernos. Dice, mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Que ellos observen que nosotros actuamos bien, que ellos observen que nosotros no actuamos de una manera incorrecta, que somos ejemplo en la sociedad, que tratamos de seguir las pisadas del Maestro, que tratamos de seguir las pisadas de nuestro Señor, de nuestro Salvador y de nuestro Redentor, que tratamos de hacer de que sea Él obrando en nuestras vidas, obrando en nuestros corazones. Amén, aleluya. ¿Sí? Porque somos embajadores. Venimos a cumplir un propósito, venimos a cumplir una misión y tenemos que ser ejemplos. Tenemos que tener una conducta ejemplar. Amén. Aunque nos acusen de hacer mal, ellos observen las buenas obras de nosotros y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Digan, wow, yo lo acusé de muchas cosas, pero yo lo calumnié, yo lo critiqué, porque muchas veces a los ministros de Dios los critican, a los ministros de Dios los acusan. Si hace algo bueno se lo acusa, si hace algo malo se lo acusa. Recién estuve viendo un video de alguien que estaba acusando a alguien por hacer cosas buenas, porque de pronto estaba repartiendo comida, repartiendo ayuda, repartiendo víveres a gente que necesitaba. Y dice, no, es que él lo está haciendo porque está esperando recibir, está esperando cosechar. No importa porque lo haga, la cosa es que lo está haciendo. Está siendo un embajador del reino. Y muchas veces nosotros no hacemos nada, pero somos expertos en acusar, expertos en señalar, expertos en poner el dedo. Pero la pregunta es, ¿si estamos haciendo algo para marcar la diferencia? Porque somos embajadores. No somos de este mundo, pero estamos en este mundo para hacer la luz de Cristo, para vivir como Jesús vivió. Amén, aleluya. No para vivir como yo creo que debo de vivir, sino para vivir como el Padre manda que viva. Y dice también el Padre que nosotros en nuestra visión como embajadores tenemos que ser ejemplo. Pero también tenemos que tener una visión como ciudadanos. Y como ciudadanos también tenemos que ser ciudadanos ejemplares. Someternos por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea el rey como suprema autoridad o a los gobernadores que Él envía para castigar a los que hacen mal y reconocer a los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. ¿Cómo vamos a callar la ignorancia de los insensatos? Practicando el bien, siendo buenos ciudadanos, siendo ciudadanos que cumplen con las normas, que cumplen con las leyes, que no somos ciudadanos que se saltan las leyes, que se saltan la norma. Porque muchas veces nosotros creemos que como cristianos también tenemos que practicar la ley del mundo, que dice echa la ley, echa la trampa, y nosotros no podemos decir echa la ley, echa la trampa. No, nosotros tenemos que sujetarnos a la autoridad, a los gobernadores, ¿sí? Porque ellos están llamados para castigar al que hace el mal. Si nos castigan por hacer el mal, entonces tenemos que tener cuidado. Porque ellos no van a castigar a aquellos que estén haciendo el bien. Amén.
Nosotros estamos acá para actuar en nuestra sociedad como personas libres, como personas que hacen la voluntad de Dios, no como personas que se valen de su libertad, ¿sí? Para obrar mal. Amén. No como personas que se valen de su libertad para disimular el pecado. Porque hay mucha gente que se vale de su libertad para saltar las normas, para no cumplir con la ley, para no cumplir con el propósito de Dios, para seguir pecando, para seguir fallándole a Dios. Amén. Porque usamos la libertad para disimular el pecado. Y no vivimos como siervos de Dios. Y dice aquí que debemos de usar nuestra libertad no para disimular el pecado, sino para vivir como verdaderos siervos de Dios, para ser ejemplo en la sociedad. Ejemplo en la sociedad de quien cumple la norma, de quien cumple la ley, de quien vive bajo los mandatos, bajo los parámetros que dicta la ley. Y entonces dice aquí el apóstol Pedro, nos piden como ciudadanos 3 cosas muy importantes que tenemos que cumplir. Primero, como ciudadano tenemos que amar a nuestro prójimo, amar a nuestro hermano, temer a Dios y respetar al rey. Les decía en el video pasado, nadie puede decir que ama a Dios si no se sujeta a su autoridad. Nadie puede decir que ama a Dios si no ama a su hermano. Y aquí nos está diciendo el apóstol, ama a tu hermano, teme a Dios y respeta al rey. Son las normas que tenemos que cumplir. No usar nuestra libertad para cometer pecados. No usar nuestra libertad para hacer el criollismo. Porque hay muchos cristianos que dicen, soy libre, y se quieren saltar la barda, y entonces faltan, y entonces no somos un ejemplo como ciudadanos frente a la sociedad. Entonces dejamos de ser embajadores, dejamos de ser luz, dejamos de ser antorcha. ¿Qué estamos iluminando? ¿Estamos viviendo para el reino de los cielos? ¿O no estamos viviendo para el reino de los cielos? ¿Estamos viviendo para hacer luz? ¿O estamos siendo oscuridad? ¿Estamos siendo tinieblas? Es mi pregunta en estos momentos. ¿Sí? Y luego habla de que también debemos de conducirnos como siervos. Somos embajadores, somos ciudadanos, pero también somos siervos en este mundo. Por eso dice el verso 18, criados, sométanse con todo respeto a sus amos, no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables. A veces nos ha tocado jefes buenos, jefes comprensivos, a los que nos han pedido que hagamos un trabajito extra y lo hemos hecho. Pero dice también a los insoportables. A veces nosotros vamos a trabajar y no vamos a trabajar como para el Señor. Por eso dice Colosenses, todo lo que hagan, háganlo como para el Señor, porque tenemos que ser siervos buenos, siervos que cumplimos con las normas, siervos que cumplimos con la ley, siervos que nos sujetamos a nuestros empleadores. No debemos de ir al trabajo como cristianos, ir a la hora, entrar a cierta hora y esperar. Ya son las 5 de la tarde, esperando la hora de salida, viendo la hora de salida para irnos. No, sino que tenemos que trabajar como para Dios. Si alguien nos pide cumplir una hora extra, sea bueno, sea malo, sea insoportable nuestro jefe, tenemos que hacerlo. Tenemos que ser ejemplo. Tenemos que ser buenos empleados. Tenemos que ser empleados que cuando de pronto tú salgas de ese trabajo a otro trabajo, y cuando de pronto del otro trabajo haya reducción de personal y entonces tengas que salir, cuando llegues a este empleo, tu empleador diga, wow, yo lo quiero a este. ¿Sí? Este de acá no está cumpliendo su empleo, no está cumpliendo su labor. Yo lo voy a retirar a este, pero a este yo lo quiero porque este cumple con su trabajo. Y si yo le pido que me haga un extra, lo va a hacer. No siempre, pero lo va
hacer. Nosotros tenemos que ser gente que es digna de elogio por sentido de responsabilidad. Que tus jefes hablen bien de ti. Y que tus jefes hablen bien de ti porque eres una persona responsable. Porque eres una persona que cumple su trabajo, que cumple su labor, que cumple su misión. No que está esperando la hora para irse. No que cuando está el jefe trabaja y cuando no está el jefe no trabaja. No, tenemos que ser ejemplo, hermanos, amigos, en todo. Que nosotros tenemos que sufrir de pronto penalidades. Tenemos que soportar penalidades injustamente, dice la palabra, pero para ser ejemplo. El verso 20 dice, pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten por hacer el mal? Porque hay mucha gente que los maltratan no porque tengan bien su trabajo, no porque hagan bien su labor, sino porque son malos. Y entonces el jefe está detrás de él porque no cumple su trabajo, porque no cumple su labor. Y si tú no cumples tu labor, ¿quién va a querer contratarte? Nuevamente. Mi persona ha tenido muchos trabajos seculares. Y en muchos de esos trabajos seculares, en alguna oportunidad, he vuelto a conversar con mis jefes. Y muchos de mis jefes, de pronto un día estuve de vacaciones un mes y viajé a un lugar y me encontré con un jefe de mi trabajo y le dije, oye, estoy acá de vacaciones un mes, pero bueno, necesito recursos. Y me dijo, ven, trabaja acá conmigo. ¿Pero por qué? Porque cumplimos más allá de lo que debemos de cumplir. Soportamos a veces algunas injusticias, pero cuando soportemos la injusticia, vamos a merecer elogio delante de Dios. Dice, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios, porque para eso fuimos llamados, para hacer luz en medio de las tinieblas. Para hacer luz para entender que somos embajadores, para entender que nuestra ciudadanía no está acá, sino en el reino de los cielos, para entender que somos unos ciudadanos en este mundo que cumplimos con las normas que pide la ley. La única manera en que nosotros nos podemos insubordinar a nuestras autoridades es cuando nos pidan hacer algo que vaya en contra de la ley de Dios. Y cuando tú pidas algo, cuando alguien te pida algo que vaya en la contra de la ley de Dios, en contra de los mandatos de Dios, entonces ahí hay que oponernos, ahí hay que levantarnos. ¿Sí? Es como nos hemos levantado cuando los gobiernos han querido imponer una ideología de género. Entonces hay que ponernos en pie porque eso no está correcto, va en contra de la ley de Dios. Pero somos ciudadanos que cumplimos con nuestras normas, que cumplimos con la ley, que pagamos nuestros impuestos, que somos ejemplo, que no andamos botando la basura a la calle, que no andamos peleando con la gente, sino que no usamos nuestra libertad para ocultar el pecado o para seguir pecando, ¿sí? Sino que vivimos en temor a Dios. Sino que somos temerosos a Dios. Porque Cristo sufrió por nosotros, dándonos ejemplo para que sigamos su paso. Y esa palabra, dándonos ejemplo, esa palabra ejemplo, en la palabra griega, quiere decir una plantilla que está hecha ahí. Una plantilla que es como que si tú tuvieras un borrador hecho, un trabajo ya realizado y tú pones un papel encima para copiar, para calcar y hacer y seguir las mismas pisadas
del Maestro. Por eso dice, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Nosotros como cristianos estamos hechos para seguir los pasos de Jesús, no para hacer algo distinto a lo que Jesús hizo, sino para seguir sus pasos. Por eso dice, Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Entonces, si Jesús no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca, también tenemos que hacerlo nosotros. También. Aunque alguno va a decir, no, pero eso era Jesús. ¿Y qué somos nosotros? Sus seguidores. Y Él nos dejó ejemplo. ¿Ok? Cuando proferían insultos contra Él, dice verso 23, Él no replicaba con insultos. Cuando padecía no amenazaba, sino que entregaba a aquel que juzga con justicia. Cuando tú sufras injusticia, cuando tú sufras insultos, Él no replica con insultos. A veces a nosotros cuando nos insultan, nosotros nos olvidamos que somos embajadores, nos olvidamos que somos ciudadanos ejemplares, nos olvidamos que somos siervos ejemplares y a veces replicamos con insultos. Jesús no replicó con insultos. Jesús cuando padecía, Jesús no amenazaba, no decía, vean, el mundo da vueltas y hoy estás arriba, pero el mundo da vueltas y luego tú también vas a estar en la misma situación. No, sino que Jesús encargaba todo. Jesús encargaba todo, aquel que juzga con justicia. Lo entregaba todo al Rey, al Señor de señores, a su Padre. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros cuando suframos injusticia? Porque a veces vamos a tener gente que de pronto quiere abusar de nosotros en el trabajo y a veces nos van a querer impedir ir a servir a Dios. Tenemos que entregarle esa causa a Dios y Dios, que juzga con justicia, nos va a abrir puertas a un nuevo trabajo, a un trabajo mejor. Pero cuando salgamos de este trabajo vamos a salir con los favores de Dios, que de pronto cuando por cosas de la vida o por cosas del destino volvamos a necesitar el favor de esta persona, van a decir, no, yo sí quiero que esta persona venga a trabajar conmigo porque es responsable, porque es capaz, porque no abandona su trabajo, porque cumple su trabajo a cabalidad. No van a decir, no, yo no quiero que venga ese porque solo anda viendo la hora. Me acuerdo que un día estuve trabajando en un lugar y llegó un muchacho a pedir trabajo. Y el jefe dijo, hey, no lo quiero a ese, no. Y estaba recomendado, tenía padrino, pero el jefe dijo, yo no lo quiero a ese porque ese no cumple su trabajo. Él solo viene a estar viendo la hora para irse, solo está viendo pendiente de la hora. Si tú le pides que haga algo más, no quiere hacerlo. Entonces nosotros tenemos que entregar nuestra causa a aquel que juzga con justicia. Cuando seamos insultados, sigamos los ejemplos de Jesús. Él no devolvía insulto por insulto. Él no devolvía golpe por golpe. Él no amenazaba. Y nosotros como cristianos, ¿qué hacemos? ¿Amenazamos? ¿Volvemos al insulto? ¿O como Él, callamos? Porque dice que Él callaba. Cuando le proferían insultos, cuando le insultaban, cuando padecía, Él no amenazaba, Él no replicaba con insultos, sino que entregaba a aquel que juzga con justicia toda su causa. Él mismo, dice, en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Él llevó tu pecado para que tú mueras al pecado, no para que sigas en esa mentira satánica de decir, es que estoy en un proceso. No hay el proceso de ir dejando el pecado poco a poco. No es que yo ayer pequé, forniqué 5 veces y mañana voy a fornicar 4. No, Él llevó todo el pecado a la cruz. Ya no tienes que seguir pecando. No es que ayer mentí 4 veces, hoy día voy a mentir 3. No. Él llevó en la cruz todos tus pecados para que no
sigamos pecando, para que nosotros muramos al pecado. Y una persona muerta no replica, una persona muerta no siente, una persona muerta no se va a vengar. Y nosotros ya morimos al pecado. Amén. Y como morimos para el pecado, vivimos para la justicia de Dios, porque por Cristo tú y yo hemos sido justificados en su muerte, en su resurrección, hemos sido justificados por aquel. Cristo nos justificó, no para seguir pecando, no para decir es que mire, Dios sabe que todo esto es un proceso. Dios sabe que todo esto va a ir poco a poco. Y algunos llevan 20 años pecando. 20 años practicando lo mismo. Y no puede ser posible. Es que el Señor comprende. No, el Señor comprende que necesitas aceptarlo en tu corazón de una manera real, de una manera tangible. Hay mucha gente a la que le molesta que cuando preguntan, pero ¿por qué pasó esto? Y a veces le digo, es que no eres cristiano. Y se molestan. ¡No! Es que el que es cristiano ha muerto al pecado. Lo dice la palabra. Ya no vivimos para el pecado. Hemos muerto al pecado. Vivamos para la justicia. Por sus heridas nosotros hemos sido sanados. Por las llagas de Cristo tú y yo hemos sido sanados, hermano. Antes éramos como ovejas descarriadas, vivíamos como queríamos vivir, hacíamos lo que queríamos hacer. Pero ahora hemos vuelto al pastor que cuida nuestras vidas. Entonces, en conclusión, lo que el apóstol Pedro le está diciendo a sus oyentes y nos está diciendo a nosotros en este tiempo es que cuando salgamos a esta nueva temporada, tenemos que entender que nuestra ciudadanía no es de acá. Somos embajadores del reino para anunciar las buenas nuevas de Él, para que más gente conozca el evangelio de Cristo y empiece a vivir en una novedad de vida. Pero también somos ciudadanos ejemplos. ¿Cómo la gente va a conocer el sacrificio de Cristo si nosotros no vivimos como Cristo? Si nosotros usamos nuestra libertad para seguir pecando. No puede. Si nosotros como trabajadores no somos trabajadores fieles, no somos buenos trabajadores, si no somos trabajadores mediocres, que solo trabajamos cuando nos ven los jefes, solo trabajamos porque necesitamos el dinero, pero no trabajamos para honrar a Dios. Lo que Dios quiere es que en esta nueva temporada dejemos el pecado. Hemos muerto al pecado. Ya no más el pecado tiene gobierno sobre nuestras vidas, sino que tenemos que vivir en justicia, vivir justificados por Cristo en la cruz, para ser salvos, para ser embajadores que llevemos el mensaje de salvación a todo el mundo, no solamente hablando bonito, sino como dijo Pablo, no vengo a ustedes con palabras de sabiduría, sino con poder del Espíritu Santo, con demostración del poder. Y mucha gente entiende esa demostración de poder como milagros y prodigios y esto. No. Pablo, cuando habla con demostración del poder, está hablando con demostración de cambio en mi vida. Antes era un asesino, ahora no lo soy. Antes era un delincuente, ahora no lo soy. Antes era un perseguidor, ahora no lo soy. Antes era un mentiroso, ahora no lo soy. Antes era un fornicario, ahora no lo soy. Eso es la demostración del poder de Dios en mi vida, cómo Él me cambió. Porque puedo orar por alguien y puede ser sanado, pero si sigo fornicando, ¿de qué sirve? Cuando llegue a la presencia del Señor, el Señor va a decir: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Nuestra vida tiene que ser un ejemplo para los demás. Aunque abusen de nosotros, tenemos que orar al Señor. Aunque a veces hay jefes que van a abusar y no nos van a querer dejar ir al trabajo, oremos, entreguémosle nuestra causa a Dios. Digámosle: Señor, te entrego esta causa. Y Dios, quien juzga con justicia, tocará la vida de esas personas o te buscará un mejor empleo y saldrás a un mejor empleo, pero habiendo cumplido acá tu labor bien cumplida, entonces nadie tendrá que criticarte.
Cuando tengas de nuevo una necesidad, dirán, hey, yo quiero que tú vengas a trabajar conmigo. Las puertas de este lugar, de esta empresa, no se han cerrado para ti. Están abiertas para cuando tú quieras volver. ¿Y por qué? Porque ha sido un ejemplo para nuestra empresa. Y entonces quien va a ser glorificado ahí es Cristo. Nuestra ciudadanía no es de este mundo. Entonces tenemos que vivir como ciudadanos del reino de los cielos. Tenemos que trabajar como siervos del Rey de los cielos, que es nuestro Señor Jesucristo. Somos embajadores de Él. Somos antorchas encendidas. Dijo Pablo, somos epístolas vivientes. La gente nos va a leer por nuestras actitudes, por nuestras acciones, porque nuestras palabras pueden decir muchas cosas, pero la demostración del poder de Dios está en cómo cambió nuestras vidas, en cómo cambió nuestra forma de ser, en cómo cambió nuestra forma de actuar. Antes era así, ahora soy así. Antes era un mentiroso, ahora no soy un mentiroso. Antes era un delincuente, ahora no soy un delincuente. Antes era un fornicario, ahora no soy un fornicario. Y entonces ellos van a decir, ¡wow! Ahí está el poder de Dios. Porque somos ciudadanos del reino de los cielos. Empecemos una nueva temporada buscando más de Él, muriendo al pecado y dejando que sea Cristo viviendo en nuestras vidas. Amén. Si tú quieres empezar esta nueva temporada dejando el pecado, y quieres ser un embajador del reino de los cielos, quieres ser un ciudadano modelo, quieres ser un empleado modelo, quiero que repitas esta oración conmigo y digas, Señor Jesús, te pido perdón en esta hora, por mis faltas, por mis pecados, por mis iniquidades. Te pido perdón porque no he estado siendo un embajador tuyo, porque no he estado siendo un ciudadano modelo, porque no he estado siendo un trabajador modelo. Perdóname. Hoy entiendo que procedo de ti, que vuelvo a ti. Te acepto en mi vida como mi único y suficiente Salvador. Acepto ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, llevando mis pecados allá, para que yo muera el pecado, para que yo de hoy en adelante, Padre, viva en justicia para ti. Por tus llagas fui sanado. Todas mis enfermedades se quitan, no por obras de magia, sino porque tus llagas sanaron mis heridas. Espíritu Santo, ayúdame a vivir una vida agradable delante de ti. Padre, anota mi nombre en el libro de la vida. Amén. Amén. Si hiciste esta oración conmigo, permíteme orar por ti. Padre, te doy gracias por este tiempo maravilloso. Te pido que cada uno de los que ha llegado hasta el final de este video reciba esa bendición tuya, reciba la gloria, la gracia tuya sobre su vida. Ayúdalos a ser distintos, ayúdalos a ser mejores, ayúdalos a ser cristianos modelos, ayúdalos a ser ciudadanos modelos. Ellos son embajadores del reino tuyo. Ayúdalos, oh Padre amado, a ser ejemplo en medio de esta sociedad turbulenta, de esta sociedad, Padre amado, llena de coimas, llena de Padre amado, de corrupción. Venga de tu presencia sobre ellos. Ilumínalos, ayúdalos a andar como luz en medio de este mundo de tinieblas. Que sean antorchas encendidas, Padre. En el poderoso nombre de Jesús te lo pido. Que esta nueva temporada cada uno de ellos se agarre de tu mano y empiece a vivir una vida llena de tu presencia, en contacto pleno contigo. En el poderoso nombre de Jesús te doy gracias. Amén, amén, amén. Dios te bendiga. Ha sido un gusto poder estar con ustedes. Dios es bueno, Dios es grande, Dios es maravilloso. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.